Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pamela de Taller Pamelensi. No sé si tal vez conoces mi trabajo, te invito a conocerlo en mis redes sociales. Bueno, te quiero contar un poco de por qué estoy haciendo este video. Resulta que quise hacer como un recuento de todo lo que me ha ocurrido en este tiempo de emprendimiento desde el año 2012 cuando tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y emprender. ¿Cierto? Me puse a hacerlo y lo iba a escribir, pero digamos que la escritura no es mi mayor fortaleza, así que decidí hacerlo con unos dibujitos y me pareció muy interesante porque tuve que hacer memoria de todo lo que me ha ocurrido desde ese entonces, todas las cosas que han pasado, no solo con Taller Pamelensi, y me di cuenta que es un camino recorrido y que pues llegué a varias reflexiones, ¿cierto? Que no son reglas generales, pero me parece que de pronto para ti, si estás interesado o interesada en tener algún emprendimiento, lo estás pensando o ya lo tienes, y de pronto te puedan servir las reflexiones o de pronto te puedas sentir identificado, identificada con lo que yo estoy diciendo. eh, pero bueno, el recorrido lo vas a poder ver si te quedas en este video, lo vas a poder ver después de esta introducción. Primero quise, digamos que, contarte cuáles fueron mis reflexiones en el recorrido que hice, en el que dibujé, porque pueden ser de pronto aportes. ¿Listo? Entonces, en la primera reflexión a la que llegué, definitivamente es que el camino del emprendimiento es una montaña rusa. Es una montaña rusa donde hay altibajos. Todo el tiempo estás así, subes, bajas. Eso es súper normal. Con varias personas que he hablado sobre el emprendimiento, siempre también he dicho que el camino del emprendimiento es un camino empedrado. Y no lo digo como para que las personas digan, no, qué susto el emprendimiento, qué susto, no, yo definitivamente no me meto en eso. No, no se trata de eso y no se trata de asustar. Pero sí es muy importante que sepas que no es un camino fácil. Cuando yo empecé a emprender, alguien me alcanzó a decir como no, pero es que tú, cuando empecé con Pamelensi, no, pero es que imagínate hacer 1 millón de pesos con Pamelensi, no sé, difícil, ¿sí? Entonces es eso, es como que hay muchas personas cuando tú emprendes van a llegar mil comentarios y que te van a bombardear con comentarios y con opiniones, y tienes que tener cuidado con eso porque muchas personas te hablan desde sus miedos, ¿sí? Entonces es importante creer, pero también es importante escuchar a las personas que de pronto han tenido la experiencia y las que sí han construido algo y han podido y han tenido esas experiencias en las que uno puede, digamos, no caer en esos errores en los que comúnmente caen los emprendedores. Entonces, por eso te digo, el emprendimiento es un camino empedrado, es un camino que es complicado, ¿cierto? Y lo que sí te quiero recomendar y a lo que va mi reflexión es que uno debe, en lo posible, emprender algo que a uno le encante, definitivamente. Tiene que ser algo que a uno le guste muchísimo. Tiene que ponerse esos tenis para que en el camino no se canse tan rápido y para que en el camino pueda, digamos que sostenerse en el tiempo y hacerse más cómodo ese camino. ¿Y por qué escoger un emprendimiento o algo que le fascine a uno mucho y que le guste y que sea su pasión? Pues porque eso le va a, digamos que le va a ayudar a uno para los sacrificios que uno tiene que hacer en cuanto a dinero, en cuanto a descanso, en cuanto a todo, el mismo trato con los clientes, todas esas cosas. Si uno está haciendo lo que le fascina, créanme que va a lograr, digamos, sostenerse más en el tiempo. Nunca, nunca, y esto sí para mí es una regla general y esto sí lo digo con todo, es que uno nunca debe emprender algo porque al vecino le fue bien. Uno nunca debe decir, este vecino le está yendo bien con eso, yo creo que es eso es buen negocio, entonces yo lo voy a hacer. Porque un emprendimiento depende de muchas variables. El éxito de un emprendimiento depende de muchas variables. Muchas personas pueden pensar que porque hacen lo mismo y se dedican a lo mismo, no, porque las variables pueden ser el tipo de clientes, pueden ser los precios, puede ser el empaque, puede ser el servicio al cliente, o sea, hay muchas cosas que hacen que dos negocios jamás sean iguales, así lo intenten. Entonces nunca intentes el negocio de tu vecino porque al vecino es que le va bien, jamás. Eso es un error gravísimo. Entonces mi segunda reflexión es que las decisiones, como emprendedor, tienes que estar tomando decisiones todos los días.
y esas decisiones deben ser lo más acertadas posibles. No significa que tú tomas una decisión y seguro te va a ir bien. No, no es eso. Tienes que intentar tomar las mejores decisiones que creas. Seguramente algunas de ellas no, no van a tener éxito, ¿sí? Algunas te van a hacer caer, pero siempre que las decisiones que tú tomes en tu día a día, en una conversación, en la comunicación, en una publicación, intentes que sean lo más acertadas posibles, ¿cierto? Jamás se debe dar por entendido que uno ya llegó a la cima, que uno ya no necesita avanzar, que tu emprendimiento se queda estático porque ya simplemente me conocen y yo soy así, y seguramente van a llegar a mí los clientes y yo no tengo que esforzarme en lo absoluto porque yo ya soy quien soy. No, eso es un error gravísimo, y yo digo que los negocios tienen que ser dinámicos todo el tiempo, tienen que estar mejorando. Uno tiene que abrir esa brecha o generar más esa distancia, porque siempre hay personas que están pensando o queriendo hacer lo que tú haces. Entonces, entre más diferencia generes con la gente que está por ahí, esa distancia va a hacer que sea difícil alcanzarte, ¿cierto? Entonces, súper importante que jamás des por entendido que tú ya lo tienes todo y ya estás en la cima y no tienes que esforzarte más. Hay que estar moviéndose, hay que estar haciendo cosas, sacando cosas nuevas, y eso es súper importante. La prepotencia la castiga la vida, impresionante. O sea, he visto casos que pueden haber negocios súper exitosos y simplemente consideran que ya no tienen que hacer nada más. Y pues viene el mundo y se lo come y se lo lleva. ¿Listo? Entonces, súper importante eso. Otra reflexión es que tuve es que, bueno, lo van a ver en el recuento que hice, es que Taller Pamelensi también ha tenido caídas. Digamos, mucha gente me dice, no, yo veo que a ti te va súper bien con eso, y gracias a Dios sí hemos tenido mucho éxito en muchas cosas, pero también hemos tenido caídas por decisiones que hemos tomado, ¿cierto? Esas decisiones como en las redes sociales de las personas. O sea, esas cosas uno no las publica. A mí no me gusta estar publicando, quejándome o digamos, denunciando a alguien, pero uno también ha tenido caídas, y yo pienso que esas caídas tienen que darnos experiencia. Eso pasa como en las relaciones amorosas. Si tú eres una persona que estás consiguiendo, buscando marido, no sé, y entonces te buscas un patrón de hombre que siempre es el mismo tipo, pero porque te gustan tales cosas, entonces caes y vuelves y te metes con una persona que no te conviene, pero después buscas una persona igual y buscas una persona igual, siempre te va a pasar lo mismo, porque el patrón, si mantienes ese patrón, siempre los resultados van a ser iguales. Entonces me parece como súper importante que de esas caídas aprendamos. En el emprendimiento pueden haber, por ejemplo, unos ejemplos de caídas. Puede ser, por ejemplo, que alguien te estafa. A mí me ocurrió una vez y eso a mí me sirvió para toda la vida. Una persona que conocía de mucho tiempo atrás, y pues hice unos productos, los envié, inclusive yo misma pagué el envío, y esta persona nunca me pagó. Y ese ejemplo me sirvió a mí, porque yo decía, pues si alguien que me conoce, sabe de dónde vengo y me hace esto, ¿qué puedo esperar del mundo, no? Entonces no se trata como de simplemente volverte súper desconfiado y todo, no, pero también tienes que ser mucho más cuidadoso. Entonces ya se te vuelve una política de pago para evitar que te rompan el corazón, y así. Entonces es muy importante que de las caídas nazca la experiencia y las buenas decisiones para el futuro. Entonces hay que aprender de eso. Otra reflexión que yo tuve es que crecer en un emprendimiento no es necesariamente tener más personas o montar sedes y sedes y sedes. Si un negocio te lo permite y funciona así y necesita los espacios y todo, maravilloso. Pero a veces tenemos una mala creencia o un mal concepto de lo que es crecer. Y yo me di cuenta que en el emprendimiento, crecer es volverte más eficiente en cuanto a recursos, en cuanto a los gastos, en cuanto a... Eso es crecer. Crecer hoy en día, la misma situación y todo este tema de la enfermedad, el COVID y todo, nos ha enseñado que la virtualidad es muy eficiente, ¿cierto? Que tener una tienda virtual es eficiente. Entonces, digamos que en ese sentido, cuando
y lo van a ver más adelante, cuando yo sentí que estaba creciendo y creciendo, por el contrario, estaba mi eficiencia y mis ganancias y todo, pues se estaba volviendo cada vez menor. Y yo decía, no entiendo por qué yo estoy creciendo, pero estoy creciendo ¿para quién? De pronto por imagen, porque las personas piensen que uno está creciendo, pero a la hora de la verdad no es así. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso como emprendedor, porque uno muchas veces piensa como cuando uno monta un negocio y entonces compra 1000 máquinas y compra 1000 cosas y todo y se llena de cosas y cosas y cosas y la inversión es enorme, pero ¿a quién le vas a vender? O sea, finalmente, ¿cuáles son tus clientes? ¿Ya buscaste a quién? ¿Ya sabes a quién le vas a vender? Ese es el punto, que muchas veces empieza al revés y ese es un error muy grande. Uno tiene que ir creciendo a medida que el negocio lo va pidiendo, ¿cierto? Si el negocio no te lo pide y con tu capacidad instalada y tus recursos estás bien y ves que puedes de pronto mejorar algunas cosas, reducir algunos costos sin afectar la calidad de tu producto, pues digamos que esa es la manera de crecer, ser más eficiente, poder lograr mayor ganancia con lo que tienes. Eso es crecer. Entonces, mucho cuidado con el tema y el concepto de crecer. Otra reflexión que hice es que es importante tener los ojos y los oídos súper abiertos. No crean que, por ejemplo, en Taller Pamelensi un día yo me desperté y dije, bueno, voy a hacer a las personas en versión muñequito. Eso pues puede ser muy chévere. No. Taller Pamelensi, desde sus inicios, y lo van a ver, nació a petición de las personas. Es decir, yo empecé a publicar en redes sociales y todo, entonces las personas me decían, oye, ¿por qué no me haces esto? ¿Por qué no me haces lo otro? ¿Por qué no me haces esto? Ahí yo empecé a identificar qué era lo que mis clientes o las personas que les gustaba mi trabajo querían ver y querían obtener. Entonces es muy importante, o sea, y todavía uno tiene que aprender y uno sigue cometiendo de pronto a veces errores o no errores, pero a veces le siguen pasando esas cosas. Uno da por entendido, esto va a gustar porque sí, esto va a encantar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo monté aquí mi local y yo dije, no, es que en Cajica no nadie vende pañolensi y esto va a gustar porque, o sea, uno tiene unas creencias y ni siquiera creo en los estudios de mercado tradicionales donde te dice que las personas van a y que están dispuestas a pagar tanto, ni siquiera creo tanto en eso, o sea, uno tiene que tener mucho cuidado, pero sí empezar a escuchar qué es lo que la gente necesita, qué es lo que las personas necesitan, qué te dicen, cómo hacerlo, ¿sí? Y ahí las mismas personas son las que van llevando tu emprendimiento. Para mí ha sido impresionante. Soy consultora de servicio al cliente, entonces eso hace también que para mí sea súper importante la opinión de los clientes, más allá de que además doy muy buena atención y siempre estoy muy pendiente en lo posible, en lo que puedo con el tiempo que tengo. Es eso, estar pendiente de las opiniones de los clientes, siempre, de tener los ojos y los oídos bien abiertos. Listo, otra reflexión que hice es que hay que enfocarse en lo que nos hace felices a cada uno de nosotros. Es muy, muy, muy importante. O sea, se los digo porque uno muchas veces piensa que, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo soy economista de profesión, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo decepcionar a mi papá que pagó una carrera y cómo no, digamos, empezar un trabajo de pronto en algo que no me gustaba? De hecho, a mí no me gusta la economía como carrera. Fui profesional de economía por cosas de la vida, por cumplir de pronto también como con algo que ni me estaban exigiendo mis papás, pero yo quería como cumplir con eso y me valieron unas materias porque empecé a estudiar ingeniería, o sea, malas decisiones, mucho dinero en juego. Y yo siempre quería como que, me puse a pensar que yo siempre quería que mis papás se sintieran orgullosos de mí. Y yo por eso tenía que estudiar algo que tuviera números y que fuera como más intelectual y terminé estudiando economía, pero realmente era algo que a mí no me gustaba, ¿sí? Obviamente cuando uno sale del colegio uno es muy chiquito y uno todavía no entiende como y no se conoce bien y no conoce cuáles son sus gustos y uno no se da la oportunidad. Hoy en día, por ejemplo, yo digo, voy a ir a estudiar un diseño gráfico, un diseño industrial, me hubiera encantado. Sé que las cosas uno las vive porque las tiene que vivir, el paso por la universidad, de pronto la economía de pronto me ha dado cierta habilidad para analizar cosas,
pero digo como que qué rico hubiera sido poder estudiar otra cosa, invertir ese dinero en otra carrera, algo que en este momento me hubiera contribuido mucho a lo que estoy haciendo. Por eso digo, no, yo usualmente no trato de no arrepentirme de lo que hago, pero digo, pues, economía, ¿de dónde salí yo economista? Y es por eso, porque yo sentía que yo tenía que corresponderle a mi familia y a mi papá el gran esfuerzo que estaba haciendo al pagarme una carrera profesional. Cuando después emprendí y bueno, decidí ser consultora en servicio al cliente porque tuve un trabajo donde ese tema me fascinó y vi cuáles eran las mejoras que se podían hacer y decidí montar eso y también me gané unos recursos y decía, pero es que yo cómo voy a decepcionar como al país porque me gané unos recursos y mi esposo, que en ese momento era mi novio y entonces qué van a pensar que yo dejo botadas las cosas y seguí en algo, pero yo me empecé a desconectar de eso que estaba haciendo porque sentía que estaba encontrando otra cosa que me hacía feliz, a mí. Y me empecé a desconectar. En su momento fue una cosa, pero después fue cambiando y fue otra. Entonces, mi reflexión es que nosotros tenemos que encontrar algo que definitivamente nos haga felices a nosotros. No lo que piense el mundo, no lo que piensen tus familia, nada, nada, porque finalmente uno es el que se va a esforzar, uno es el que va a trasnochar, uno es el que va a pasar los tragos amargos, uno es el que va además a ser feliz, uno es el que va a vivir eso. Entonces, ¿qué te importa lo que los demás piensen? No importa, no importa, no importa si de pronto la gente te dice, pero tú siendo profesional, o sea, de una muy buena universidad, te vas a dedicar a hacer muñequitos, ¿sí? Y lo que yo les contaba al comienzo de este video, o sea, las personas te van a seguramente decir muchas cosas y de pronto van a subestimarte porque la gente habla desde sus propios miedos, la gente que no ha construido nada te va a decir, ¿cómo lo vas a lograr? No, eso es muy difícil, eso es muy complicado, no sé. Uy, no sé, pues porque para mí sí tener un trabajo, no, pues obviamente no todo el mundo está para emprender, ni todos los momentos en la vida son para emprender, ¿sí? Si tú tienes un alma de emprendedor, seguramente en el camino va a llegar la vida, te va a dar la señal y te va a decir, hazlo, ya, es el momento, ya. Y lo vas a saber identificar, pero no todos los momentos son para emprender. Sí, de pronto tú tienes que vivir primero un proceso de tener un jefe, de cumplir unas reglas, de saber cómo funciona una empresa y eso te va a dar mucha experiencia para cuando tengas tu propio negocio y además vas a entender mucho más también a los jefes. Yo tuve un trabajo donde yo alegaba y decía, no, es que los derechos, el bienestar de los empleados, cuando ya yo soy la que lleva el barco y la que lleva el timón, me doy cuenta que esas exigencias son súper dolorosas cuando uno tiene un equipo de trabajo y se da cuenta que las personas no tienen la camiseta puesta porque finalmente para ellos es un trabajo. Entonces, todas esas cosas de pronto uno necesita vivirlas, ¿cierto? Pero uno tiene que estar donde está feliz uno. Esa es mi mayor reflexión. No importa si tu mayor felicidad es tener un trabajo, o sea, si a ti te gusta tener un ingreso fijo y quieres, no sé, eh, quieres tener un ingreso fijo y eso te brinda estabilidad y te sientes segura así, pues eso es súper válido, o sea, no está mal eso. Pero si tú quieres emprender, emprende lo que a ti te hace feliz y no lo que los demás te digan que hagas o dejes de hacer. Ojo con eso. También a eso voy con que mi reflexión, que la tranquilidad vale millones de pesos y va de la mano con lo que acabo de decir. Uno a veces piensa que, bueno, uno tiene un sueldo, entonces uno no cumple, uno quiere, no, digamos, le da miedo cumplir un sueño porque uno pues tiene un trabajo donde gana tantos millones de pesos. Yo les quiero decir que la paz y la tranquilidad y la satisfacción también tienen un costo. El estrés que uno puede tener en un trabajo, también me parece que el estrés daña la salud y ese estrés, que es un estrés diferente al que uno vive cuando es emprendedor, ese estrés vale millones de pesos. La tranquilidad de poder tomar uno sus propias decisiones y todo, la paz que uno siente al tener a que las cosas dependan del esfuerzo de uno, para mí eso vale millones de pesos. Y para mí, Pamela, que ya no me imagino, no sé mañana, pero no me imagino teniendo un jefe. Yo pienso que para mí eso, poder tener esa libertad, es como si me ganara el mejor sueldo, el sueldo del presidente, pues, del país, de verdad. Más allá de la plata, para mí la tranquilidad vale muchísimo.
Y por último, bueno, entre las últimas dos reflexiones que hago para que pues ya no aburrir más porque ya se me extendió este video, es que uno tiene que aprender a decir que no, ¿cierto? Esa es otra reflexión. No siempre uno tiene que decir que sí. No siempre por ganarse algo de plata, uno tiene que de pronto, a veces uno termina metido en unos cuentos, en unos rollos y resulta metido en más dolores de cabeza. O sea, se los digo yo porque por decir que sí a una situación de las que recuento ahí en mi recorrido, tuvimos problemas financieros fuertes por no decir no y por decirle que sí, algo que se nos presentó y que definitivamente pues digamos que sirvió de experiencia, pero fue un error. Entonces fue por eso, por no saber decir que no. Y uno tiene que saber, y eso lo aprendí de alguien que quiero mucho, que me contrató muchas veces y ella me decía, uno tiene que saber decir que no y zapatero a sus zapatos. O sea, no meterse en rollos que de pronto uno por ganarse unos pesos, no, por favor, eso sí, no lo hagan, hay que saber decir no. Si a ti de pronto te hacen una cotización donde tú dices, uy, no, esto va a estar tenaz, esto, y tú mismo lo sabes porque uno tiene algo ahí que le dice, no, no, esto no conviene, no conviene por más de que se vea atractivo, no te conviene, no lo hagas, hay que saber decir que no, sin miedo, ¿sí? Muchas veces es válido el no, no significa que vas a, entonces es que no, es que eres cobarde, no, hay que saber decir que no y hay que saber elegir en qué lucha se mete uno. Y por último, que va de la mano con lo que acabé de decir, es que esa vocecita que te habla, tienes que seguirla. Se llama intuición. Y aquí sí voy con un tema, o sea, que va a sonar un poco feminista, pero en realidad es que nosotros, las mujeres, tenemos una intuición mucho más aguda, agudizada o aguda, como se diga, que los hombres. Entonces sí es muy importante cuando tú pidas una opinión a alguien, pídela, o sea, pide opiniones, está bien, pero sé tú quien toma las decisiones porque tu emprendimiento es tu bebé y tú sabes qué es lo que conviene. Yo me imagino que eso es como cuando uno tiene un hijo y viene la suegra y te dice haga así y viene la otra y te dice haga así. Y entonces tú como que no sabes, bueno, finalmente, ¿quién es la que sabe qué es lo que le conviene a su hijo? Pues la mamá, ¿cierto? La mamá es la que tiene que tomar esa decisión, pero siempre ligado a su intuición. Entonces, lo mismo pasa con el emprendimiento. Hay que ser muy intuitivos, hay que creer, hay que pensar. No significa que los hombres no lo puedan hacer. Lo que pasa es que las mujeres somos un poco más, porque de pronto somos un poco más sensibles y nos fijamos en más cosas. Pero sí te recomiendo súper, súper, súper importante la intuición. Tiene que ir de la mano en tu emprendimiento y seguro que las decisiones que tomes basadas en tu intuición te van a llevar mucho más rápido al éxito. Entonces, bueno, ahora sí, ya no más cháchara, les voy a compartir entonces el videíto en donde les cuento el paso a paso de Taller Pamelensi. Espero que les guste, espero que estas reflexiones pues las tomen, las asuman, las que les parezca que no, nada que ver, pues deséchenlas, no importa. Yo quería compartirlo desde hace bastante tiempo. Bueno, entonces muchas gracias por el tiempo, por escucharme, por estar aquí, por permitirme enviar este mensaje y transmitirlo. Bueno, chao, gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te quiero contar cuál ha sido el recorrido en la vida de Taller Pamelensi. Bueno, todo empezó en junio de 2013. Les cuento que yo fui ganadora Fondo Emprender 2012. 2012 fue un año bastante duro porque tuve la pérdida de la persona más importante en mi vida, mi papá, y con todo eso, bueno, tuve que salir adelante, presentarme en Fondo Emprender para sacar adelante un proyecto que tenía en mi mente de consultoría de servicio al cliente, y gracias a Dios tuve el premio de Fondo Emprender. En el primer intento logré los recursos del Estado, eso me significó instalarme en una oficina, pues lograr metas, objetivos, informes, bueno, cuánta cosa me ocurrió ese año. En el junio de 2013 mi actual esposo Nico me pidió matrimonio, nos comprometimos en junio de 2013, pues precisamente porque yo estaba muy ocupada con las metas y todo lo que tenía que hacer de Fondo Emprender para que me condonaran los recursos.
pues no tenía mucho tiempo para organizar matrimonios o pensar en el tema. Así que ahí continuamos pensando qué íbamos a hacer. Ya para junio de 2014 teníamos decidido que nos íbamos a casar fuera del país, que íbamos a hacer como una especie de luna de miel, y pues nuestra familia nos apoyó y decidí entonces contribuir con algo hecho con mis propias manos. O sea, el ramo de novia lo hice yo misma. Pero dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces llamé a una amiga que sabe mucho de manualidades, mi amiga Gomi, que quiero mucho. Y ella me dijo, Pamela, busca el ramo que encuentres en redes sociales, del material que te guste, yo te lo ayudo a hacer. No hay ningún inconveniente. Entonces yo busqué en Google y la verdad encontré un ramo, un buquet de pañolense. Y me súper encantó, me pareció súper colorido. Como nos íbamos a casar en Brasil, pues me pareció muy apropiado que fueran tantos colores intensos y todo. Entonces le dije, bueno, este es el ramo que me gusta. Ella me dijo, el material se llama pañolensi. Ella misma me lo consiguió porque no tenía ni idea dónde conseguir. Y nos pusimos a trabajar en el ramo junto con ella y mi esposo. Nos trabajamos en el ramo. Fue muy chévere, puse música, la pasamos súper rico haciéndolo y pues también fue un momento inolvidable gracias a mi amiga que me mostró, me presentó el pañolense. Entonces, bueno, yo me sentí súper feliz haciéndolo, la verdad, me sentí súper feliz, me encantó hacer las flores, me pareció súper bonito, el buquet quedó muy lindo, me lo llevé de viaje junto con mi vestido, eran las cosas que había listado para nuestro matrimonio. Como les dije, nos casamos en Brasil el 8 de noviembre de 2014. Luego entonces llegó diciembre de 2014 y bueno, en diciembre de 2014 yo dije, bueno, hay que decorar el apartamento. En ese momento vivíamos en un apartamento en Cajicá y quise sacar el arbolito que teníamos y pues aproveché el material que tenía y conseguí otro material para hacer unos cojines y para hacer unos adornos del árbol. Y los puse en redes sociales y me dijeron que había quedado súper bonito. Entonces, bueno, eso fue en diciembre de 2014 que seguí trabajando con el material. Esto pues en el año 2015 empecé como a publicar entre lo que hice de Navidad y las cositas que iba haciendo. Personas conocidas me pedían algunas cositas para regalar y todo lo iba publicando en mis redes sociales en el año 2015, en mis redes sociales personales. Luego, con ese material que me había sobrado del ramo de novia, me puse a investigar y encontré que se pueden hacer múltiples cosas con el material, que era un material pues muy versátil. Entonces hice unos títeres de dedo para mi sobrino hermoso que amo muchísimo, que se llama Silvestre. Hice unos títeres de dedo súper bonitos. Ahí, gracias a esos títeres de dedo, cuando los entregué, conocí a una persona que me dijo que cuando uno trabajaba en manualidades o con las manos, movía el agua del cuerpo y que era muy positivo para el alma y para el equilibrio. Entonces, bueno, me pareció súper interesante. Entonces, pues la verdad yo me sentía muy feliz con el pañolensi, ponía música, sentía que era un cuento súper diferente. Lo seguía publicando en mis redes sociales. Empecé como a improvisar algunas cosas. Obviamente al comienzo no quedaban tan bonitas, pero pues fue felicidad absoluta en este camino compré tijeras, agujas, bueno, me empecé a llenar de materiales. Entonces, para ese momento, pues yo como ya tenía algunos clientes y todo, entonces mi corazón se empezó a dividir en dos, porque entonces yo tenía mi empresa donde yo era ejecutiva, donde tenía que entaconarme, maquillarme y todo, y por otro lado estaba Pamelensi, donde sentía que tenía un momento de creación, de ideas, de música, era un momento muy alegre para mí. Entonces pues mi corazón estaba dividido en estos dos momentos, en la parte intelectual y en la parte más creativa y más manual. Entonces bueno, sin embargo pues en mi oficina empecé aquí yo ya no tenía la oficina que tenía al comienzo, y en el espacio que creé entonces tenía la mitad la oficina de Camaleón y la otra mitad Pamelensi.
Entonces aquí empecé a comprar, pues a tener materiales y cosas, y aquí pues obviamente todos mis documentos, papeles, computador y todo. Luego en septiembre del 2015 yo pues fui a cenar con mi esposo, estábamos, me acuerdo, en una plazoleta de comidas aquí en Centro Chía, y entonces yo le dije a él que la verdad me sentía súper feliz haciendo muñecos, que era impresionante la felicidad que yo sentía cuando estaba haciendo lo que hacía, me gustaba muchísimo. Entonces él me dijo pues que de todas maneras tenía que pensar de qué manera yo podía sobrevivir haciendo muñequitos, que igual ya había un camino recorrido, que Camaleón pues ya había recorrido un camino también, había ganado unos recursos del estado, que lo pensara muy bien, que igual él confiaba en mí, pero pues que lo pensara muy bien. Yo obviamente lo que le quise manifestar es que quería ponerle como la seriedad ya a Taller Pamelensi como empresa, y que yo definitivamente pues era lo que yo sentía y lo que quería hacer. Entonces ahí quedé un poquito triste porque no sentí como que él estaba muy convencido de lo que yo le estaba diciendo. Yo le dije que yo creía firmemente en el negocio como empresa, y él me decía pues que pensara en hacerlo como una especie de hobby, y después pues ir intentando a ver si valía la pena como dedicarme a esto. Entonces pues yo quedé triste, pero en octubre de ese mismo año me acuerdo que nos fuimos en el carro con mi suegro y mi mamá, estábamos los 4 y nos fuimos para un sitio a conseguir paños de muchos colores. Mi esposo decidió apoyarme, me dijo que confiaba en mí y pues me compró paños de muchos colores. Recuerdo mucho esa primera compra de paño de gran cantidad, y elegí unos colores hermosísimos, y bueno, quedé súper feliz, súper feliz. Como yo había decidido pues darle la seriedad y todo, pues manos a la obra. Abrí Facebook, Instagram, las redes sociales para mis, digamos las básicas para mi emprendimiento. Ahí ya le puse un nombre. El nombre se quedó Taller Pamelensi porque pues era un nombre que al comienzo había sido como el juego, pero se quedó así. Definitivamente me sentía identificada con ese nombre, así que abrimos las redes sociales, un perfil de Instagram y un perfil de Facebook. Un tiempito después, pues vino un gran apoyo que tuve, una amiga que había sido compañera de mi último trabajo, me metió a un grupo de mujeres donde empecé a tener ventas porque le hice algunos pedidos y estas personas me empezaron a recomendar en ese grupo. Unas personas me empezaron a decir que las personas me empezaron a recomendar, a dar las gracias por el cumplimiento. Y pues así más personas me fueron conociendo y me empezaron a pedir, entonces empezaron a aumentar las ventas. Me pareció muy interesante esta etapa porque eran pedidos de personas que no me conocían, que no tenían nada que ver conmigo, entonces fue súper interesante. Mi calendario se empezó a llenar de pedidos. Entonces pues ahí yo ya sentí que definitivamente pues le podía dar la seriedad como empresa y que podía volver rentable el hobby. En este momento pues Pamelensi fue desplazando un poco a Camaleón en mi corazón y en mi espacio, porque obviamente me empecé a llenar más de materiales, y Camaleón, aunque me llenaba de una satisfacción diferente, fue ocupando menos tiempo en mi agenda. Para el año, esto fue en el año 2016, en el año 2017 mi esposo se queda sin trabajo. Él pues ya venía desarrollando su idea de chorilás, él ya venía haciendo chorizos, inclusive los vendía a sus compañeros de donde trabajaba. Y pues con la indemnización en julio de 2017 dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije, bueno, pronto sea el momento de chorilás, y él me dijo, no, yo siento que todavía no es el momento de chorilás, más bien pongamos de pronto un espacio y yo en este momento voy a apoyar tu negocio. Y nos volvimos socios de Taller Pamelensi, los dos empezamos a trabajar, montamos un local. La idea era hacer los talleres, vender materiales y además ahí pues obviamente hacer los pedidos. Nos llevamos la sorpresa que en este local que abrimos, que fue súper bonito, muchos niños empezaron a interesar. La verdad es que el local se pensó inicialmente para mujeres, pero llegaron muchos niños a aprender a pintar,
aprender a coser. Fue bastante interesante este tiempo en el local y pues obviamente el espacio todo con el estilo pamelense. Para el año 2018, en abril, bueno, aquí obviamente también no solo niños, sino también adultos. Conocimos gente muy especial. En abril del 2018, con Camaleón firmamos un contrato donde nosotros íbamos a evaluar el servicio de una cadena de hoteles y tuvimos que viajar muchísimo, especialmente a San Andrés. Estábamos haciéndolos, pues como manteniendo este tema, pero entonces asimismo nos tocó cerrar por varios días mientras estábamos viajando haciendo este trabajo. Pues nos tocaba cerrar mucho el local. Entonces las personas pues obviamente nos reclamaban y nos decían que porque han encontrado el local tan cerrado, y nosotros pues definitivamente pues quisimos firmar este contrato para mantener vivo Camaleón. Sin embargo, eso nos perjudicó porque no podíamos tener el espacio abierto. En ese mismo año, julio del 2018, llegaron unas personas a nuestro local. Nos hicieron la llamada, y nos invitaron a formar parte de un proyecto muy bonito que era una plazoleta de comidas, y querían que nosotros estuviéramos en la parte de niños, en la parte de recreación. Entonces nosotros pues decidimos montarnos en ese tren y pusimos como una nueva sede. Nos parecía que era una manera interesante de crecer, de conocer y de darnos a conocer mucho aquí en Cajicá. Entonces Pau se integró a nosotros. Pau nos apoyaba porque ella es estudiante de pedagogía infantil, entonces era perfecta porque nos iba a apoyar mucho con el tema de los niños. Pero eso también hacía que al mismo tiempo el local también lo mantuviéramos cerrado, y fue difícil trabajar los dos lugares. En 2018, en ese año de diciembre, ese año nos pasaron demasiadas cosas. Este negocio se cerró. Entonces nosotros cerramos obviamente también nuestro espacio y nos pusimos a trabajar. Tuvimos muchísimo trabajo en diciembre del 2018, entonces digamos que no fue tan fuerte, pues tan duro para nosotros que se haya cerrado esa sede que habíamos abierto, y Pau nos apoyó muchísimo en este tiempo de diciembre de 2018. Tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios. Adicional a esto, Chorilás empezó a vender sus piernas de cerdo. Tuvimos mucho trabajo, casi no descansamos en esa época. En junio de 2019 empezó una época de toma de decisiones. O sea, dijimos, bueno, tenemos que analizar hasta qué punto está siendo viable o realmente está valiendo la pena tener un local, porque finalmente nuestra tienda era virtual y entonces pues realmente no estaba teniendo mucho sentido, no estábamos pudiendo hacer muchas clases. Estábamos trabajando muchísimo, entonces se tomó la decisión de crecer de una manera diferente, o sea, cerrando el local y funcionando desde casa con el taller y siguiendo con nuestra tienda virtual y atendiendo los pedidos, que era lo que daba nuestra capacidad instalada en realidad. Sobre todo porque además un local son gastos, son desgastes, estar limpiando, es estar decorando, realmente atendiendo a las personas. Entonces realmente era muy fuerte para nosotros. Entonces en julio de 2019 nos pasamos a vivir, o sea, estábamos viendo en una casa, entonces decidimos abrir un espacio en la casa donde creamos el espacio de taller pamelense y continuamos con nuestra tienda virtual. Y esto la verdad nos dio mucha paz, porque también hacía que nuestro negocio también fuera más rentable y pudiéramos estar más tranquilos con las responsabilidades que teníamos antes. Empezamos a hacer ya los talleres a domicilio, conocimos gente súper linda, personas súper lindas, nos pareció súper interesante y nos parecía que era mucho mejor poder ir hasta los lugares y no tener que pues tener un espacio solo para que de vez en cuando llegaran las personas al lugar. Entonces también adicional, en agosto a noviembre de 2019 empezamos con los talleres virtuales. También hubo mucha acogida, estuvieron súper interesantes, nos gustó muchísimo y nos dimos cuenta que habían formas de crecer y de hacer cosas de una manera no tradicional. Bueno, hoy en día es más normal, pero en ese momento pues era no tradicional pues lo que estábamos haciendo, ¿no?
Entonces, bueno, en diciembre de 2019 llegó el turno para Chorilas. Mi hermano le propuso una sociedad a mi esposo y decidieron abrir un local. Entonces el comienzo también fue un poco difícil porque fue la decoración, instalación, todo. Entonces en ese momento yo volví a quedarme solita, ya con los pedidos, dedicada a eso, definitivamente entendiendo que mi trabajo, mi pasión es hacer las cosas, es hacerlas yo, con apoyo sí, pero definitivamente pues me encontré otra vez como en el punto inicial, pero con mucha más experiencia, con mucho más habilidad también y con toda la tranquilidad del mundo. Entonces ahí estuve trabajando en esto hasta que llegó el año nuevo. Nuestro año nuevo fue complicado porque mi mamá se enfermó. Pasamos el año nuevo en la clínica. Fue bastante difícil, bastante difícil. Digamos que afortunadamente, entre comillas, se enfermó justo cuando terminaba los encargos de diciembre y pues digamos que pude tener un poco más de tiempo para dedicarme a ella. Ella, gracias a Dios, está bien. En marzo de 2020 ya empezó el año en forma, ya sentimos que el año estaba empezando con su normalidad y llega una pandemia llamada COVID y pues también sentimos muchísimo miedo. Dijimos, bueno, aquí, Dios mío, esto va a estar durísimo, nadie va a querer invertir en muñequitos, en regalos, en cosas. Esto se va a poner muy difícil, nos asustamos mucho, la verdad. Tengo que confesar que sentí mucho miedo por Pamelensi. Sin embargo, bueno, inicialmente aquí pues empezamos a dar unos talleres gratuitos para que la gente pues no pensara en la enfermedad, en el virus y todo. Y empezamos a hacer unos talleres, mucha gente pues tuvo mucha acogida y todo. También decidimos vender materiales. Y luego de esto creamos unos kits que pues para que la gente pudiera desde su casa hacer proyectos. Y bueno, aquí tuvimos también, o hemos tenido, gracias a Dios, muchísimo trabajo, a pesar de que Chorilas cerró sus puertas, digamos, su local, pero hemos seguido trabajando. Chorilas también, tal vez ustedes se han dado cuenta que Chorilas ha seguido también de manera virtual. Hemos hecho entregas a domicilio y bueno, Pamelensi ha estado en un muy buen momento. Decidimos reinventarnos, pero además continuar con la misma responsabilidad y el cariño de siempre. Hicimos obviamente llegar material a las casas porque identificamos que había una necesidad de materiales y de buscar actividades en casa, y esto fue para nosotros una gran oportunidad. Y bueno, continuará. Ahí esto era lo que les quería como contar, que este ha sido nuestro camino, este ha sido nuestro recorrido en Taller Pamelensi, y en la vida pienso que bien sea Taller Pamelensi o cualquier proyecto que tengamos, seguramente lo haremos con el mismo amor y la misma entrega. Todavía nos queda muchísimo por aprender, nos queda muchísimo por recorrer, pero seguramente le pondremos el mismo amor y la misma pasión. Les quiero agradecer muchísimo por oír la historia y contarles que bueno, que la verdad el camino del emprendimiento no es un camino fácil, no es un camino lineal, que pueden haber altibajos, pero lo más importante es hacer las cosas que amas y con toda la pasión del mundo, porque seguramente los frutos los podrás recoger tarde o temprano. Un abrazo, gracias.